Cierta vez, un adolescente le preguntó a un misionero, ¿cuál es la clave para seguir adelante en la vida? Para lo que el misionero le respondió, permanecer en Jesús es la clave. Y ese es el tema de hoy. Permanecer en Jesús es la clave. La pregunta de este jovencito es una pregunta que muchos de nosotros alguna vez hemos realizado. Y quizás hasta el día de hoy seguimos en búsqueda de una respuesta. Sabes, en la palabra de Dios podemos encontrar la respuesta verdadera. Cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos el libro de Daniel, nos damos cuenta que este libro contiene muchas profecías con respecto al desarrollo de la historia a lo largo de los años. Allí podemos encontrar profecías muy significantes también para los tiempos del fin, y entre otras profecías. Pero también este libro nos da la clave de cómo este profeta de Dios avanzó en la vida frente a grandes acontecimientos, dificultades y adversidades que le tocó afrontar. Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús presentó aquí la importancia de permanecer en él, como aquello que es la clave para avanzar en la vida y cómo esto trae grandes bendiciones también. Permanecer en Jesús es una caminata diaria. No es algo que se realiza durante una hora, una vez a la semana o una vez al mes. Permanecer en Jesús es estar en su presencia constantemente, es estar arraigados a Él momento tras momento. A lo largo de toda la Biblia podemos encontrar claros ejemplos de siervos de Dios que tuvieron una caminata constante al lado de Jesús. Podemos recordar, por ejemplo, a Enoc, a quien la palabra de Dios describe de la siguiente manera en Génesis 5:24. La palabra de Dios dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Qué impresionante este versículo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Ahora, si nosotros leemos el contexto de este versículo, descubriremos que la caminata de Enoc, esta caminata que él tuvo con Dios, fue por más de 300 años, hasta que el Señor se lo llevó. Qué gran ejemplo a seguir. Caminar al lado de Jesús, no un día, no una hora, todos los días de su vida. Ahora, cuando nosotros llegamos al libro de Daniel, descubriremos que este profeta de Dios tenía una caminata junto a su Creador. Caminata que vemos reflejada, por ejemplo, en el capítulo 6, el versículo 10. Si nosotros abrimos nuestras Biblias, en Daniel, capítulo 6, versículo 10, encontraremos lo siguiente. Un versículo muy conocido, un versículo que quizás te pueda hacer recordar un canto también para niños. La palabra de Dios dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén, y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias a Dios. Aquí se describe que Daniel tenía la costumbre de conversar con Dios 3 veces al día. Esto no fue algo que él realizó solo ese día, esto fue algo que él realizó durante todo su ministerio. En la caminata diaria que Daniel tenía con Dios, él siempre tuvo muy en cuenta la palabra de Dios también.
Daniel 9:2 nos da un claro ejemplo de cómo Daniel atesoraba en su corazón los mensajes divinos. Dice lo siguiente: en el primer año de su reinado, yo Daniel entendí por la escritura, por la palabra del Señor al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Miren, qué interesante. De esta manera nosotros podemos ver claramente que permanecer en Jesús es una caminata diaria al lado de Él. Una caminata que consiste en orar y estudiar su santa palabra, atesorando así en nuestro corazón los mensajes que Dios nos transmite. Permanecer en Jesús es un conocimiento continuo también. No es una caminata diaria solamente, es un conocimiento continuo también. ¿En qué consiste eso? La palabra de Dios en Oseas 4:6 describe, por ejemplo, que por la falta de conocimiento, Israel pereció en gran manera. Este conocimiento que se describe aquí es el conocimiento de Dios, el más esencial de todos los conocimientos. El pueblo de Dios podría haber tenido el conocimiento si se hubiera esforzado por adquirirlo, si hubiese tenido una caminata constante al lado de su Creador. Hay muchos que temen que una investigación más plena de la verdad revele que se les pueda pedir un cambio en su conducta, de su corazón amante al pecado. Cambio que no están dispuestos a hacer y por eso voluntariamente desisten de investigar más. El espíritu de profecía nos aconseja lo siguiente: la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, gracias a nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Esta cita se encuentra en el Deseo de todas las gentes, en la página 291. Personalmente es una cita que me impacta mucho y que me motiva en gran manera a conocer cada día más a nuestro Dios. Permanecer en Jesús es un conocimiento continuo, es caminar tomados de su mano constantemente. Pero sabes, el enemigo hará todo lo posible para que esta caminata no sea constante. Pero tenemos que ser como Daniel, quien propuso en su corazón no desviarse. Él fue fiel hasta la muerte. Sabes, permanecer en Jesús es la clave también para avanzar en la vida. La vida del profeta Daniel no fue nada fácil. Le tocó vivir en tiempos muy críticos. Los primeros capítulos de este libro relatan cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Lejos de casa y en tierra extraña, Daniel se encontró frente a grandes adversidades. Daniel capítulo 6 describe que Daniel había sido elegido por Darío como uno de los 3 gobernantes del reino. Daniel se distinguió tanto entre los gobernadores y presidentes por su espíritu superior, tanto así que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El éxito de Daniel despertó la envidia de estos gobernadores, por lo cual le tendieron una trampa. Crearon un conflicto entre la ley de su Dios y la ley de los hombres. Estos enemigos propusieron un decreto real que consistía en que durante 30 días ningún hombre podía pedir algo a cualquier dios u hombre fuera del rey. El que realizara esto sería arrojado en un foso de leones.
Como hemos visto anteriormente, Daniel era un hombre que caminaba con Dios, que buscaba constantemente su presencia. Era realmente un hombre de oración, y fue en sus momentos de oración que él fue atrapado. En consecuencia, la palabra de Dios registra que él fue echado en un foso de leones. La pregunta que nos viene a la mente es, ¿cómo afrontó Daniel una adversidad como esta? Aquí viene la clave. Su permanencia en Dios lo preparó para afrontar momentos como este. Su confianza en Dios no se derrumbó frente a las dificultades que le tocó atravesar. ¿Por qué? Porque él confiaba en un Dios que era más grande que cualquier tormenta, que cualquier prueba o problema. Al leer los versículos 23 y 24, vemos cómo Dios cuidó de su siervo enviando un ángel que cerró la boca de los leones. La palabra de Dios dice lo siguiente. Es impresionante esto, porque nos muestra ese Dios maravilloso que tenemos, ese Dios que cuida de cada uno de sus hijos. Entonces Daniel respondió, Rey para siempre vive. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen ningún daño, porque fui hallado inocente por él. Y aún ante ti nunca hice nada malo. En los momentos más difíciles de la vida, si confiamos en Dios y permanecemos en sus brazos de amor, Él cuidará de nosotros y nos ayudará a seguir adelante de victoria en victoria. Pero sabes, esto no termina aquí. Permanecer en Jesús también trae bendiciones. Permanecer en Jesús sin duda trajo muchas bendiciones para el profeta Daniel a lo largo de todo su ministerio. Desde el primer capítulo de este libro podemos ver cómo Dios cuidaba y fortalecía, bendecía grandemente a Daniel. Estudiando el capítulo 6, podemos ver, por ejemplo, la bendición que Dios concedió a Daniel de protegerlo de los leones. Dios envió a su ángel para cuidar de Daniel y de esa manera él no sufrió ningún daño. Su fidelidad a Dios fue recompensada. De igual manera, cada uno de nosotros puede disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparado para los que lo aman. Y también Dios tiene el poder maravilloso de hacer de cada uno de nosotros un canal de bendición para los demás. Así como Daniel fue un canal de bendición en Babilonia, tú y yo podemos ser una luz en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestra nación y en el mundo entero. Las bendiciones de Dios hacia sus hijos no se limitan solo para esta vida, sino que también Dios tiene preparado grandes bendiciones en la eternidad a los que hayan perseverado hasta el fin en sus caminos. Sin duda, permanecer en Jesús es lo mejor. Caminar todos los días de nuestra vida tomados de su mano nos dará victorias y muy pronto nos dará la victoria eterna. Queridos amigos, en esta oportunidad hemos aprendido que permanecer en Jesús es tener una caminata diaria al lado de Jesús. Una permanencia que consiste en conocer a Jesús a través de la oración y el estudio de su santa palabra. Este conocimiento continuo le dará fortaleza y dirección a nuestra vida por el sendero correcto. Hemos aprendido también que si permanecemos al lado de Jesús, podremos alcanzar victoria en medio de las pruebas de la vida. Aquel que envió su ángel para cuidar a su siervo en el foso de los leones, también cuidará de todo hijo que confíe en su brazo poderoso.
El conflicto de los siglos, la página 684. Hay una cita impresionante que dice lo siguiente: ¿olvidará el Señor a su pueblo en la hora de la prueba? ¿Olvidó al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó a Lot cuando descendió fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Olvidó a José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿Olvidó a Elías cuando el juramento de Jezabel lo amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Olvidó a Jeremías en el oscuro y húmedo pozo donde había sido echado? ¿Olvidó a los 3 jóvenes en el horno ardiente o a Daniel en el foso de los leones? Miren qué impresionante. Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se ha olvidado de ti. Él cuida de nosotros. Sin duda, permanecer en Jesús traerá refugio y paz en medio de la prueba. Permanecer en Jesús es y será la clave para seguir adelante en este mundo lleno de tinieblas. Las bendiciones del cielo acompañarán a todo hijo que permanezca fielmente al lado de su Creador. Yo en este día decido ser como Daniel, quien permaneció día a día, momento tras momento, al lado de su Creador. Yo decido seguir a Jesús y no volver atrás, porque seguir a Jesús es la mejor decisión en la vida. Porque permanecer en Él, como dice el Evangelio, hemos leído un versículo clave al inicio, Juan 15:5. Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero junto a Jesús, eso quiere decir que vamos a poder realizar cosas extraordinarias, cosas maravillosas, porque Dios tiene preparado para cada uno de nosotros lo mejor. Él tiene preparado para nosotros grandes cosas. Sigamos confiando en Él, sigamos perseverando en Él, así como Daniel, que dice que él oraba, que dice que él tenía una comunicación constante con su Creador, que dice que él nada, nada absolutamente opacaba o lo desviaba de su permanencia continua en su Creador. Y si nosotros seguimos leyendo capítulo tras capítulo de este maravilloso libro, podemos encontrar muchas lecciones que nos enseña este profeta. Queridos amigos, el mismo Dios que envió su ángel para cuidar a Daniel, puede enviar ángeles a cuidar de ti y de mí. Que cada día podamos permanecer en Jesús y que podamos entender que permanecer en Jesús es la clave para seguir adelante en esta vida. Vamos a orar. Allí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a conversar con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, Padre amado, gracias Señor. Gracias porque a través de tu palabra nos orientas de una manera maravillosa y única. Ayúdanos, oh Padre, a permanecer en ti, a entender que la clave para seguir adelante en esta vida solo es permaneciendo en ti, caminando cada día tomados de tu mano, teniendo un conocimiento continuo de ti. Oh Señor, gracias. Gracias porque nos recibes con brazos abiertos. Gracias porque si permanecemos en ti, tú nos has prometido que llevaremos mucho fruto. Bendícenos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.